Baja el monitor, padre. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión de Facebook Live. Hoy hemos tenido unos pequeñitos problemas técnicos para poder traerles el audio directamente desde la consola, pero estamos haciendo como quiera la transmisión con el micrófono del teléfono para que como quieran puedan tener acceso a este contenido. Así que van a escucharlo un poquito más bajito de lo normal, pero con el mismo cariño y con la misma intención de traerles un mensaje enviado desde el Señor. Así que quédense con nosotros aquí, que estaremos compartiendo durante una hora el tema del día. Oración. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has traído otra vez a nuestro jueves a las 7 de la noche para poder participar en otra entrega del programa Palabra y Vida, donde queremos llegar al corazón de todos nuestros oyentes y a todas las personas que de alguna forma pues aprovechan del contenido que por aquí impartimos. Te agradecemos porque ante todo tú nos has provisto de todo lo que necesitamos. No nos falta nada, Señor. Nada de lo que necesitamos nos hace falta que tú no nos puedas dar si buscamos de ti. Gracias nuevamente por cada día que tú en nuestra oración nos repites el amor que nos tienes y el cariño con que esperas que nos encontremos diariamente contigo en esa oración. Te pedimos que el día de hoy, pues este programa pueda ser de mucha luz para todas las personas que los escuchan y que podamos pues recibir un mensaje que nos dé ese alimento que tú nos das. Desde ya pues ponemos todo esto en tus manos y que se haga según tu voluntad. Amén. Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a los hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana, es un enorme placer compartir con ustedes desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes un servidor, Carlos Torres, y me acompaña en cabina nuestro hermano Iván Chestaro. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Carlos. Feliz de estar aquí. Así es, así como dice que estamos felices de estar aquí, queremos decirle a nuestros hermanos que nos escuchan, felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado, verdaderamente resucitó. Y seguimos hablando de Pascua, seguimos hablando de resurrección, porque es que la resurrección es una realidad de la vida cristiana que no puede ser tratada solamente en un solo día. Si la resurrección no fuera tan importante, simplemente habríamos celebrado el domingo de resurrección. Tenemos allí una gran vigilia, una gran celebración litúrgica, 3, 4, 5 horas, 6, algunos hermanos del camino neocatecumenal, y simplemente ya, termina y reiniciamos todo y comenzamos nuevamente continuamos con el año litúrgico. Pero realmente no se trata de una fiesta cualquiera, se trata de la fiesta que da razón a nuestra fe. Y por eso continuamos hablando de Pascua y continuaremos hablando de Pascua durante todo este tiempo. Así es, Carlos, y es que la realidad es que el domingo de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con la resurrección de Jesús es que nuestra fe como que toma sentido, porque
la esperanza de la resurrección, vencer a la muerte, al pecado, pues ese es el culmen y ese es el punto donde se hace realidad a través de la resurrección de Jesucristo, que triunfó sobre la muerte y nos abrió las puertas del cielo que antes pues no era posible, sino Él hacía ese sacrificio santo, que solamente Él podía hacerlo por todos nosotros y lo hizo con toda su voluntad. Y sabemos y nos consta que la resurrección es un hecho histórico. O sea, están ahí las pruebas de que no es una fábula, no es una historia muy bonita, sino que se puede comprobar muchos testimonios. Y sobre todo que no es una cuestión de fe. No importa si creamos o no creamos que Jesús resucitó, verdaderamente Él resucitó. Eso es una cuestión histórica, como bien tú dices, Iván, porque Él resucitó como quiera. No importa que creamos, a diferencia de otras realidades de la vida de fe, de la vida cristiana, tenemos que creer en ellas. No entendemos, es un misterio. Algún día el Señor en su misericordia los revelará, pero la resurrección no es un misterio, la resurrección es un hecho objetivo, es un hecho histórico. Y hay pruebas. La primera prueba es un sepulcro vacío, un sepulcro donde había un cuerpo que estaba sellado con una piedra enorme, imposible de ser movida desde dentro por una sola persona, ni siquiera desde fuera. Claro. Y la piedra se movió. Y Jesús salió. Y el cuerpo nunca fue encontrado. Por supuesto que nunca fue encontrado, porque el cuerpo ya no estaba aquí. Exactamente. Y por eso, y otra característica de la resurrección son las apariciones que Jesús tuvo a sus apóstoles. Y me dirá, bueno, pero a mí no se me apareció, ¿cómo yo lo sé? Bueno, a mí me basta creerle a la iglesia que durante 2000 años ha defendido esta fe. Una fe que le costó la vida a muchos discípulos. Nunca antes en la historia de la humanidad los hombres estaban dispuestos a dar su vida en defensa de una verdad, en defensa de un hecho que solamente ellos podían ser testigos. Y la resurrección de Cristo fue la que inauguró esta era en la que los hombres estaban dispuestos a dar su vida. Y cuando comenzamos a ver que un hombre estaba dispuesto a morir porque él lo había visto, y yo lo vi, cuando él resucitó. Exacto. Y, pero que vamos este hermano lo que está esparciendo fábulas, bueno, vamos a condena de muerte, mátenme, pero yo no lo voy a negar porque yo lo vi. Así es. Entonces, esa certeza es imposible de nosotros poder ignorarla. No podemos ignorar a una comunidad Claro. que daba su vida Testigo. en defensa de esa verdad. Y no solamente la daba esa comunidad, sino que todavía 2000 años después la sigue dando. Así Es la Santa Madre Iglesia. Así es, y en todos los hechos de los apóstoles se ve ese testimonio de cómo los apóstoles van de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y ese mensaje de Cristo resucitado transforma muchísimo en todos esos sitios. La gente se convierte con una facilidad. Bueno, ahí tenemos la historia de Pedro, que fueron 10.000, 5.000 de un solo golpe. Sin contar hombres y niños. Sin contar, mujeres y niños. O sea, mal contado, Mal como contado, dicen. sí. Y la verdad que ese testimonio tenía fuerza, pero la fuerza venía de esos apóstoles que fueron partícipes, que vieron eso, fueron testigos, que Santo Tomás tocó las heridas, entró el dedo en las llagas. O sea, no fue un cuento, una fábula. Y la verdad que cuando celebramos la resurrección, estamos celebrando también nuestra propia liberación, que me aplica a mí, que te aplica a ti, que nos aplica a todos. O sea, nos hace realidad eso, porque cuando no está la fe en el corazón de la persona, pues la muerte es algo trágico, porque es el fin. Aquí ya, o sea, es todo, ¿no? O sea, pero para el cristiano, o sea, la muerte es algo natural y es un paso para la vida eterna, gracias a la resurrección de Jesucristo. Así es, por eso es que nosotros tenemos que mirar la resurrección en clave de esperanza cristiana. Si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿a qué le vamos a temer? ¿Qué nos puede preocupar? ¿A qué le vamos a tener miedo si sabemos que Jesús está vivo y que camina a nuestro lado? Me encanta la historia de los discípulos que iban camino a Emaús, porque esa historia tiene tantos elementos que caracterizan la vida cristiana que realmente da para desarrollar varios programas. Una de las características de esa historia, que a menudo es pasada por alto, es que estos discípulos iban de camino a Emaús
iban tristes, iban derrotados, iban confundidos, ya iban decepcionados porque habían puesto su esperanza en que Jesús era el liberador del pueblo de Israel, el que venía a derribar, digamos, al imperio romano, porque ellos veían en el Mesías una persona que venía a tener un poder político, y que se iba a derrocar al imperio romano que los tenía oprimidos, exactamente, y que iba a ser un rey. Pero de repente vienen, matan al rey, y lo matan de una forma horrorosa, públicamente, una forma bochornosa, indignante, y ellos simplemente dicen, bueno, pues se acabó esto, estaba muy bonita la cosa, pero se acabó. Hasta ahí llegó. Hasta aquí llegó, vámonos de regreso a nuestras labores, a nuestras ocupaciones. Y van camino a Emaús, y allí se les aparece el Señor, y el Señor comienza a hablarle, ¿y de qué hablan? Y ellos comienzan a decirle, bueno, ¿cómo tú no sabes que mataron al profeta, a Jesús, que era rico en obras y tal? Y al final de la conversación, bueno, Jesús comienza a explicarle todo, y cuando casi al final de la historia, los discípulos deciden quedarse a dormir donde están, en una posada que había cercana. Y le dicen a Jesús, que no sabían que era Jesús, que no siguiera el camino, que se quedara con ellos porque ya se hacía muy tarde. ¿Qué quiere decir? Que se hacía muy tarde para caminar el camino. Era un camino oscuro, peligroso, no era bueno seguir caminando, era mejor quedarse a dormir y amanecer al día siguiente para continuar el camino. Jesús accede y se queda con ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando están en la cena y Jesús parte el pan y ellos le reconocen y desaparece en medio de ellos, dice la palabra de Dios que ellos de inmediato recogieron todo y se pusieron en camino de regreso a Jerusalén. O sea que al ver al Señor resucitado, perdieron el miedo. No lo pensaron dos veces. No lo pensaron dos veces, perdieron el miedo, no calcularon, no pusieron sobre la mesa cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones. Bueno, que si nos vamos, que no se ve nada. Podemos ir mañana, mira, si nos vamos mañana, como quiera lo vimos y Él resucitó y podemos ir a dar el testimonio. No, es que ellos se encontraron con el Señor y se pusieron en marcha. Y esa es la grandeza de este pasaje de Emaús y es la gran invitación a la que el Señor nos hace con la resurrección. Así que, hermanos, estaremos hablando un poco de resurrección, pero también estaremos hablando de este llamado que Jesús nos hizo en el momento de la ascensión, de que vayamos por el mundo a predicar el Evangelio. Y es un mandato que nosotros no podemos cumplir si no creemos en Él. Entonces, por eso en el programa estaremos hablando de esa relación que hay entre la fe y la resurrección. El tema de hoy se llama Creo, Señor, pero aumenta mi fe. No te vayas, vamos a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Buenísimo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras en mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras, mi Señor. Haz lo que quieras en mí. Quedamos aquí. Ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero. Me gustaría resaltar eso en la introducción. A ti, Esa Señor frase la Jesús. pues, Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco ¿Cuánto le queda la canción? mi vida. 2 minutos exactos.
Carlos. Sí, esto no. La introducción. Sí, la introducción. Sí, porque todo es muy genérico. Sí, exactamente. Así no me Reverend Yo creo que con esto dos. Mira, con esta aquí. La mía está ahí. Ya, ya, ya. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Creo, Señor, pero aumenta mi fe como parte de nuestra serie de Pascua. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Siempre me acuerdo de ti, Iván, cuando digo esto, porque fuiste tú que lo dijiste una vez y nunca lo he dejado de decir. Recordándote, hermano, que cuando tú llamas y pides intención de oración, no oramos solamente nosotros que estamos aquí en cabina, sino que hay todo un ejército de hermanos que está escuchando, que también ora por ti. Así que anímate y llámanos, 809-536-1053. Así es. Y pues estábamos diciendo la parte de la Pascua, la resurrección del Señor. Y para esa idea, pues, cerrarla momentáneamente, pues la frase de San Pablo en Corintios dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, no sirviera de nada, como los discípulos. Vivieron algo muy bonito, pero no resucitó, ahí murió todo. Entonces, vana sería nuestra fe, nuestra creencia, si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra esperanza ahora está en de que la muerte es posible de vencerla. Y dijimos la palabra creer. Y ese es el segmento que tenemos ahora. Y es, ¿qué significa creer, Carlos? Cuando nosotros pensamos en el término creer, nos referimos a algo que no podemos ver, algo que no podemos constatar. Es imposible que nosotros podamos creer en algo que vemos directamente. Nos están llamando los hermanos para pedir oración. Qué bueno. Amén, amén. Estamos aquí escuchándoles y cuando la presentemos al final del programa, muchos hermanos, cientos, miles de hermanos que están escuchando van a orar por ti, así que síguenos llamando. Bueno, decíamos que el concepto de creer, nos referimos a un acto humano que se refiere a conocer algo que nosotros no vemos o que no sabemos por nosotros mismos. Es imposible de que cuando nosotros tenemos acceso al conocimiento de algo, podamos llamarle fe. Por ejemplo, yo tengo fe de que la fórmula del agua es H2O. ¿Por qué? Porque yo no he podido comprobarlo eso. No te consta. No me consta. Entonces yo confío, yo tengo fe en que quien determinó esa fórmula pues está en lo correcto. Y bueno, tengo información adicional que me permite darle credibilidad a esa fuente, pero yo no puedo asumirlo. Ahora, yo sí puedo asumir que mi esposa se llama Anabel. ¿Por qué? Porque eso no es por fe, eso es porque yo lo sé. Exactamente. En el mismo momento en que yo adquiero conocimiento de algo, ya pues no puedo decir que creo en eso, sino que lo sé. Exactamente. Y para nosotros, por ejemplo, la fe nos dice que Jesucristo resucitó. Pero para Santo Tomás, que tocó las heridas, que entró su dedo, pues fue un conocimiento real, y ahí fue que dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, ahí vemos la diferencia entre saber algo o la fe, o sea, creer. El creer pues nos lleva a que hay una fe, hay una esperanza. Yo tengo fe en tal persona, pero yo no estoy ahí siempre para dar testimonio real de que es verdad. Así que yo espero. Entonces, cuando lo llevamos a Dios, o sea, creo en Dios significa que reconozco que más allá de lo que experimento directamente o de lo que se conoce científicamente, entonces existe una realidad suprema, que es Dios, que es el origen de todo lo creado, que no pertenece a este mundo, sino que es la causa y el fin de todo lo que existe. Entonces ya vemos que no es todo lo palpable, sino que tenemos una fe. Y esa fe muchas veces, bueno, no muchas veces, esa fe es la que nos ha transmitido la Iglesia desde hace 2000 años. Así es, y a lo largo de la historia, los hombres siempre han reconocido a Dios a través de las huellas que se encuentran en el entorno, ¿no? En toda la conciencia de lo creado, pues siempre se ve. Nosotros estamos frente a un paisaje, y aunque sea una persona que no practique la fe cristiana activamente, siempre se admira, se maravilla ante la creación.
Entonces, en ese momento, una persona que está en la cima del Pico Duarte y es capaz de contemplar la belleza de allí, no puede más que sino admirar pues al Dios creador de todas las cosas. Y entonces lo interesante que tiene todo esto es que la relación con la divinidad pues da lugar posteriormente a lo que llamamos una experiencia religiosa. Y una experiencia religiosa es una forma muy diferente de tu relacionarte con Dios, porque ya implica una relación personal con Él. Y esa es la diferencia, eso fue lo que posibilitó pues la encarnación de Jesús. Cuando Jesús se encarnó y vino y se presentó como humano, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, pero ilimitado, así de carne y hueso, Claro. que tenía necesidades fisiológicas, que tenía que dormir, tenía que alimentarse, todo aquello que nosotros tenemos que hacer para poder vivir. Pues eso nos hizo a nosotros entender que Dios no era simplemente un creador abstracto que estaba por allá lejos, contemplando lo que sucedía aquí abajo con sus hormiguitas, sino que Dios era un Dios que realmente te había llamado y nos había llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre y que todavía en el día de hoy nos sigue llamando por nuestro nombre. Y cuando tú ya comienzas a hablar de la experiencia religiosa, pues ya tú estás hablando de lo que es la vida sobrenatural, que es a lo que no hay, las personas que no tienen fe no tienen acceso. O sea, cuando no hay fe, la realidad es la que yo puedo palpar, es la que está aquí en el mundo. Pero nosotros los cristianos, con esa riqueza de la fe, pues tenemos ese acceso a la vida sobrenatural, de saber, Señor, saber que Dios existe, que está ahí, que te manda a los pajaritos a cantarte en tu ventana para que te levantes temprano. Esa vida sobrenatural es lo que nos enriquece y lo que nos dice que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Así es, y es que el conocimiento de Dios es un conocimiento que es cierto, porque sentimos la certeza, tenemos la certeza de conocerle, de saber que Él está ahí, pero es un conocimiento imperfecto, porque solamente a través del reconocimiento de Dios nosotros podemos entender el sentido de nuestra vida. Si nosotros no reconocemos a Dios como dueño, amo y Señor de la creación, y no reconocemos a Dios como un Dios cercano, un Dios que está para nosotros, un Dios que nos habla, con el cual podemos comunicarnos diariamente, y no solo podemos, sino que debemos comunicarnos Claro. a través de la oración. Entonces, si nosotros no entramos en ese reconocimiento, no vamos a poder entender el sentido de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros o conocemos personas que se sienten insatisfechos en sus vidas? Se sienten insatisfechos porque el trabajo no es bueno, se sienten insatisfechos porque el lugar donde viven no es bueno, se sienten insatisfechos por la situación económica. Y por favor, hermano, claro que sí, que todo eso es importante. Claro que es bueno tener un trabajo que te motive, un trabajo que te pague bien. Claro que es importante tener una relación afectiva, amorosa, que también te llene de plenitud. Pero nada de eso le da sentido a nuestra vida, o no debería darle. Nada de eso. Si yo cambio de trabajo, mi vida debería tener el mismo sentido. Si mis relaciones fraternas se rompen, los vínculos, mi vida debería seguir teniendo sentido. Si yo me mudo de país, mi vida debería seguir teniendo sentido. ¿Por qué? Porque el sentido de mi vida debe venir de Cristo, de la resurrección de Cristo, de saber que tenemos la certeza de que Él está vivo caminando junto a nosotros. Así es, y es que mientras caminamos más cerca de Dios, lo que tú estabas diciendo es, a medida que conocemos su voluntad y la vamos realizando, porque lo conocemos, porque vivimos cerca de Él en la oración, ahí es que nuestra vida adquiere plenitud y se desapega de todo lo terrenal que tú dijiste, porque el cristiano, como tú dijiste de los apóstoles, que muchos fueron mártires, bueno, casi todos fueron mártires, y dijeron, es que no importa que yo pierda la vida, porque mi tesoro está en el cielo. Hay algo que es más grande que todo esto, es más grande que el trabajo, más grande que cualquier cosa que podamos ver y tocar. Y reconociendo a Dios como creador es que podemos hablar de la ley natural. O sea que entendiendo, todo se entiende mejor cuando tenemos a Dios en perspectiva y cuando Él es en centro, definitivamente. Y luego pues el Concilio Vaticano II se ha referido al tema del ateísmo moderno y ha afirmado que quien voluntariamente se esfuerza por alejar a Dios de su corazón y evitar las cuestiones religiosas, sin seguir el dictamen de su conciencia, pues no carece de culpa, obviamente, pero
Pero sabemos, el que tiene esa fe, tú y yo que la compartimos, pues sabemos de esa riqueza. Y tú que tienes hijos, tú sabes que eso es algo que tú quieres transmitirle mucho antes que una herencia, que un carrito, Lo un que yo estudio. más quiero transmitirle, indudablemente. Sí, cuando tú tienes conciencia de eso, pues tú te aseguras de que ese tesoro que tú encontraste, todo el mundo pueda tener acceso, porque es un tesoro que lejos de dividirse cuando se comparte, es un tesoro que se multiplica. Ese es el tesoro de la fe. La fe religiosa, que tiene una característica fundamental, y es que la fe religiosa es incondicional. Debe ser incondicional. Debe llevarnos a nosotros a aceptar a Dios, a aceptar sus designios de forma absoluta, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque estemos lejos de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el propósito que Dios tiene con tal o cual acción que permitió que sucediera en nuestras vidas. Dios es Dios, y Dios tiene un plan perfectamente, insuperablemente mejor de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Quiénes somos nosotros para creer que nuestro plan, que nuestra forma de ver la vida puede ser mejor? Qué ridículos somos. Qué ridículos somos cuando nosotros nos comparamos a la omnipotencia, a la grandeza del Dios creador de todo. Pues simplemente a mí me da risa. Me da risa porque yo también cuestiono al Señor en muchas ocasiones, o cuando le digo, Señor, no te entiendo, o sea, no entiendo qué es lo que tú quieres. Voy para allá, pero no entiendo. Como si fuera necesario. Claro. Como si fuera necesario entenderlo. Por eso es interesante cuando nosotros hemos tenido la dicha de encontrarnos con esta verdad, de que nosotros no nos quedemos encerrados en nosotros mismos, sino que aprendamos a mirar alrededor y a darnos cuenta que hay personas que creen en Jesucristo, pero también hay otras que no tienen fe. Hay personas que simplemente no abrazan la fe, porque la fe no es una imposición. Por más que se nos quiera decir ahora en este tiempo en el que la fe es tan atacada, sobre todo con agendas progresistas que quieren socavar los cimientos morales, y normalmente a través de socavar los cimientos de fe, pues quieren decirnos que la fe, la iglesia, quiere imponer la fe en los demás. No, eso no es verdad. La fe es un acto libre del hombre, pero al mismo tiempo es un acto de gracia. Sin la gracia yo no puedo tener fe, pero tampoco sin mi voluntad no puedo tener fe. Entonces la fe no, es imposible que alguien pueda imponerte la fe. ¿Cuántas veces hemos visto en una familia que los padres hacen lo indecible por transmitir la fe a los hijos, y hay uno o varios que no abrazan la fe? Es un misterio eso, no lo podemos entender, pero así es exactamente como funciona. Sí, es que no podemos olvidar que la fe es un don de Dios. O sea, son muchos los llamados. O sea, la realidad es que no simplemente, bueno, quiero empezar mi vida de fe y voy a ir ahora a la parroquia y voy a empezar. Y bueno, yo me imagino que será un comienzo, pero de ahí a ya sentir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, entregar tu vida, entregarte al Señor, pues es un don de Dios que, como tú dijiste, necesita de nosotros, necesita de nuestra parte. Y ahí es que vemos que el tema de la gracia y la revelación de Dios no puede ser conquistada por el esfuerzo humano, sino solamente recibida como un don gratuito. Si no, tuviéramos un mercado de fe, ¿verdad? Así es, y es que la fe se puede comparar con una barca. Me encantan siempre las comparaciones con la barca. La iglesia también se le llama la barca, porque la fe es como una barca que se nos ofrece para que nosotros emprendamos un viaje y vayamos a conocer nuevas regiones del conocimiento y de nuestra realidad, de nuestro entorno. La barca está allí, está en el muelle, pero es necesario para poder emprender el viaje, lo primero que hay que hacer es subirse a la barca. Si la barca arranca y yo estoy afuera, pues yo no voy para ningún lado, estoy en el mismo sitio. Entonces lo primero que requiere es subirse en ella, y eso es la fe. La fe requiere tú tener la voluntad de abrazarla, pero también requiere aceptar las condiciones del viaje. Tú fuiste invitado a montarte en la barca. A partir de allí, si te tocó en una suite, si te tocó en el cuarto de máquinas, si te tocó remando, si te tocó atrás del último cuidando las provisiones, si te tocó un mal tiempo y hubo tormenta, eso fue lo que tú aceptaste. Y eso es lo que viene con todo el viaje. Esa es la fe. Y tenemos, a partir de eso, tenemos que ser capaces
perder el control, de dejarle el control a Dios. Y muchas veces nosotros queremos controlarlo todo, tener nuestro horario de 1 hasta las 2 de la tarde, nuestra vida planificada de pie a pao. Y la verdad que con este tema de la fe y de la gracia, pues dejarle ese timón a Dios que siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y a partir de la oración ir escuchando lo que Él quiere de nosotros, esa voluntad de Él, que muchas veces nos va a llevar a donde no lo esperábamos. Y eso es lo bonito, porque ahí es que encontramos nuestro camino, nuestra felicidad. Así es. Esto significa que la acción interior de Dios que nos mueve y nos trae hacia la fe solo es eficaz, solo puede dar frutos si nosotros mismos no ponemos obstáculos y no nos cerramos al compromiso de la fe. ¿Cuánta gente que conocemos, que hemos conocido a lo largo de nuestra vida de fe, de nuestro caminar en la iglesia, que se le ha presentado la verdad de la fe, se le ha seducido, se le ha invitado, no nosotros, con estrategias mercadológicas y con retiro, sí, con chulería y la música bonita, no, ni con prédicas, con palabras rebuscaditas, no, han sido seducidos por el mismo Señor. Y a pesar de esto, pues no se han dejado atraer porque han puesto algún obstáculo. ¿Cuáles son los obstáculos? Tú menciónalos. Pueden ser tus heridas, pueden ser tus juicios, pueden ser tus concepciones, tus conocimientos, el orgullo, la soberbia. Tú menciónalo, no importa, obstáculos hay de sobra para nosotros impedir la acción de la fe en nuestra vida. Pero conocemos personas que han tenido esa situación, y a nosotros mismos nos pasa también, incluso habiendo abrazado la fe, que en determinadas situaciones de la vida ponemos obstáculos para que el Señor nos abrace en este misterio de fe. Por eso tenemos que tener claro que la gracia de Dios es el único recurso que tenemos que nos da los medios para poder perseverar en esta fe recibida. Nosotros tenemos que dar el paso de no obstaculizarlo, pero también tenemos que confiar en que la gracia que el Señor nos regala es real para poder vencer esos mismos obstáculos, porque son obstáculos que no se vencen una vez en la vida, sino que constantemente tenemos que vencerlo a lo largo del camino. Claro, y esa gracia, por ponerle un apellido, gracia santificante, para ponerlo práctico, es la gracia que nos dice: yo estoy en la iglesia, el pastor, el padre me envió a hacer algo y yo no quiero, pero lo voy a hacer por la gracia. Así es. Por la fe. Voy a morir a mí mismo, a mi deseo de no, yo lo que quería era organizar la silla, pero me pusieron adelante a hacer una prédica. Bueno, pues yo voy a obedecer. Normalmente al revés, hermano, pero está bien, porque pero ahí tú ves cómo tenemos que desprendernos de nosotros mismos para servir. Y eso es lo que nos dice la fe y la gracia, porque normalmente diríamos en otro contexto que no, yo no voy a hacer lo que fulano diga. Yo soy una persona respetable, yo en mi trabajo soy el jefe, y ahora voy a estar ordenando sillas o haciendo cualquier otra cosa. O sea, definitivamente, y la verdad que muchas veces nuestra madre en la iglesia, siempre mucha gente critica, etcétera, pero creo que yo hoy escuchaba una frase por ahí que decía: una cosa que no estemos de acuerdo o una cosa que no creamos de la iglesia, no creemos en nada de la iglesia. O sea, con la iglesia vamos a todo. O sea, no vamos con todo, sin ninguna duda, porque es fe, es esa gracia. Y la verdad que lo que te lleva es a la obediencia. Así es, esa obediencia que nos mueve a nosotros a decirle: Señor, danos, creemos, pero aumenta nuestra fe. Señor, creemos en ti, pero necesitamos que nos regales el don de la fe para seguir creyendo. Vamos a una breve pausa musical y quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Yo creo que Si lo pudimos hacer. Pero no, empecemos en los dos segmentos se nos ha pasado el tiempo. ¿cuántos son libres? ¿En este segmento? No, 10 y pico. Como 15. Parece que lo puso antes. No, porque Son 20. ese es el reloj, ese no es el reloj. Sale 36. Yo me fijo. El primer segmento lo realizamos normal, la batería. Y el segundo, después de la canción, al medio. O sea, nosotros aterrizamos al medio, pero no sé, podemos
Como ya no nos hagamos otra vez. Aunque ya, o sea, se acabó. Ahí. Mira, pues, muy bien. Aquí ya queda. Ahí. Y un cabo. Habíamos el tercero en la madera. ¿Eh? El tercero. Sí, va a empezar y después tenemos una pausa y una pausa. Pero vamos a hacer el tercero rápido, vamos a hacerlo puntual. Podemos señalar. Creer en Dios compromete la vida de cada día. Yo te lo veo como muy aéreo. Si pudiéramos decirle con otra palabra cada vez, se va a preocupar, porque si no, vamos a estar leyendo sin caer. Sí, sí. Me gusta como que dice, creen Dios, afectan dedicarnos a la vida de cada día. Exacto. La mano de Dios. Y aunque la hagamos mejor, para cerrar con nuestro terminador. Y vamos a mantener esto porque por culpa de la sabiduría, que nos hace felices. Y felices. Una visión. ¿Cuánto le queda? Ahora que nosotros 29 segundos. vamos a tener que hacerlo casi corrido, porque si cogemos 10 minutos ahora vamos a terminar de 40. Son de 40. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Creo, Señor, pero aumenta mi fe, como parte de la serie de Pascua. Recordamos el teléfono de cabina para tus intenciones de oración, 809-536-1053. Llámanos, hermanos, que todo un ejército de hermanos que escuchan a través de la radio, a través de la internet, pues estarán orando también por tus intenciones. Aprovechamos para recordar nuestras redes sociales, facebook.com/palabra y vida rd, donde estamos transmitiendo por Facebook Live en este momento. También Instagram, Twitter y en YouTube, Palabra y Vida RD. Así que búsquennos y aprovechen todo el contenido que publicamos para ti. Bien, entonces seguíamos con el tema de la fe y la creencia. Y me gusta lo que vamos a ver ahora, y es que el mensaje, la fe transforma nuestra vida, y creer en Dios compromete la vida de cada día. Y ¿quién puede decir, luego de conocer a Dios, que su vida es igual? Pues no lo conocemos, ¿verdad? Entonces creer en Dios afecta radicalmente a la vida de cada día. Es innumerable los testimonios de amigos, personas cercanas que me dicen, es que mi misma familia me dice que tú has cambiado. Si tú eras joven, teenager, tú eras muy malcriado, tú peleabas mucho con tus padres, ahora ya te notan tranquilo. Dice, oye, pero ¿qué le ha pasado? Porque él no era así. Y ahí, ¿Qué le dieron? exacto, ¿qué casé le pusieron? Y ahí tú ves que de verdad que la fe y esa creencia en Dios nos transforma. Y el núcleo de todas estas realidades es el doble precepto del amor a Dios y al prójimo como uno mismo, resumen de toda la ley de Dios, es decir, voluntad de Dios para cada persona, cada día. Y lo que en síntesis nos está diciendo que ante los demás, ante el trato con los demás, es imposible creer en Dios y ser el mismo. Así es que solamente nosotros, amando, solo el amor de Dios nos hace posible amar al prójimo. María Isabel Concepción en el retiro de Semana Santa de la parroquia de San José de Calasanz, donde celebramos el Yo me quedo, dijo una frase que esa frase se nos quedó colgada a las 800 personas que estábamos sentados allí en aquel templo. Y ella decía, solo el Dios en nosotros puede hacernos ver al Dios en los demás. Solamente podemos ver a Dios en los demás cuando tenemos a Dios dentro de nosotros.
si se nos dificulta a nosotros ver a Dios en el prójimo, entonces algo está fallando en la dimensión de Dios dentro de nosotros. Puede ser que el Dios dentro de nosotros lo tengamos bien chiquitico, y eso nos impide a nosotros ver el Dios en el prójimo, que también lo estamos viendo muy chiquitito. Y a veces es un poco difícil ver a Dios en el prójimo. Bueno, Eso lo tenemos que reconocer. No estamos aquí haciendo una apología de que es muy fácil siempre. No. A veces hay situaciones, hermanos, que nos complican un poco el identificar a Dios allí en ellos. Pero ese es el llamado. El llamado es a nosotros cultivar nuestra relación con Dios, para que ese amor que recibimos de Él pueda manifestarse a través del amor a los demás. ¿y por qué amar al prójimo? O sea, o a cualquier persona. Yo necesito amar a Dios. O sea, ¿por qué primero la segunda para la primera? Y es que porque solo si amo a Dios puedo llegar a percibir con toda su hondura quién es esa persona, el prójimo, cualquier persona. Y veíamos en los evangelios cómo Jesucristo, cuando tenía un acercamiento, un encuentro con alguien, la samaritana, etcétera, él le hacía un rayo X, como dicen, pero esa persona se sentía interpelada, se sentía que lo conocían, que le tocó la profundidad de su persona. No solamente si tengo una nacionalidad, si yo tengo un trabajo, una labor, pues Jesucristo nos lleva a tocar esa parte. Y es que solamente, solo el amor puede llegar al centro o al fondo de la persona. Y poniendo ese amor en el lente de Jesucristo, es el amor de sacrificio, el amor de ponerse de último, el amor de pensar primero en el otro, cómo yo puedo ayudar al otro, cómo puedo agradarle. No buscar primero mi gloria, mi éxito, mi comodidad, sino ver a todos, ver a la comunidad, qué es lo mejor para todos. Mejor que me quede callado y no diga nada, o sí, tengo que decir algo para que algo se arregle. Ese jueguito es lo importante. A mí me resuena mucho eso que tú dices, de que Jesús le hacía una radiografía a las personas cuando llegaban al encuentro con ellos. En Semana Santa también me tocó predicar en una parroquia, en una Pascua Juvenil, y al finalizar la prédica se acerca uno de los servidores y me dice: mira, estoy un poco preocupado. Y yo, ¿qué te pasa? No, mira, que hay un joven que está aquí en la Pascua, y él se salió, está allá afuera, se apartó de todos. Estamos hablando ya del último día de la Pascua. O sea, el joven había estado los 3 días en el tríodo, y el último día, en la última prédica, que era la mía, se salió. No sé si fue que yo dije algo que lo escandalizó o simplemente la prédica fue muy mala, pero él se salió. Él se quedó fuera, claro, se escuchaba, él estaba simplemente apartado, Sí. pero no se había ido del recinto. Alejado. Y yo le digo: ¿y qué le pasa? Me dice: no, él me dice que él no cree, que nada de lo que estamos diciendo aquí y hemos dicho en estos 3 días, que él no cree en eso, que él no cree. Y yo estoy tratando de explicarle, y yo quiero usar las palabras correctas, y entonces yo no sé qué decirle para convencerlo, como para abrir el cerebro y meterle la información. Y yo le decía: mira, hermano, que no lo vas a lograr. O sea, no lo vas a lograr. Ni que tengas 10 horas lo vas a lograr. Preocúpate primero por hacerte amigo de él. Acércate, preocúpate por él, por conocer quién es él. Conócele, conoce su historia, el joven estaba ahí todavía sentado. Digo yo: comienza a hablar con él, habla con él de él, no hable de la fe, habla de otra cosa. Comienza a conocerle como persona, a acercarte a él, invítalo luego a cualquier juntadera social del mismo grupo de oración, invítalo a un concierto, que no hay que manifestar la fe para ir a un concierto, Claro. eso es arte. O sea, háganse amigo de él, que él entienda que ustedes son capaces de ver a la persona que hay detrás de él, no importa que él no crea. Y luego de eso, él mismo te va a dar la oportunidad de que tú puedas predicarle el evangelio. Y eso mismo es lo que hacía Jesús. Jesús le devolvía la dignidad a las personas que eran parias de la sociedad, eran ignorados, eran leprosos, eran la escoria, eran el residuo de la sociedad. Y Jesús les devolvía la dignidad porque se interesaba primero en ellos y luego en su mensaje. Y era por eso, porque lo veía como un todo, lo veía a profundidad. Ahí es que Jesucristo, pues, como dicen, se ganaba el juego. Y la fe nos hace libres. Si yo creo en Dios y le amo, quiero al menos procurar hacer lo que Él me pide. Aunque en la práctica no siempre lo consiga, porque, verás, somos quienes somos, con nuestras debilidades. Pero esa libertad, es verdad que Dios nos manda. De hecho, la iglesia siempre ha enseñado los mandamientos de la ley.
Pero, sin embargo, también es verdad que esos mandamientos son expresión del amor de Dios y camino para amarle a Él. En la santidad está la libertad de estar por encima del pecado que nos esclaviza. Y en este sentido merece la pena releer el primer punto del catecismo de la iglesia dedicado a los mandamientos. Y es que dice: maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Y ahí Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y la verdad es que guardando los mandamientos no por unas reglas, sino por qué vida lleva alguien que los guarda. Así tenga en la mente que lo quiere guardar o no. Si los sigue, su vida irradia la luz de Cristo. Así es que los mandamientos no son un conjunto de prohibiciones, no son una cadena que nos amarra y que nos restringe la libertad, sino que los mandamientos son un muro de contención. Alrededor nuestro hay una gran serie de peligros que acechan contra nosotros, acechan contra nuestra alma. Allí nuestra alma está en juego en este momento. Siempre está en juego, siempre hay hay alguien, que sabemos quién es, que está trabajando activamente para que se pierda nuestra alma. ¿Y qué son los mandamientos? Los mandamientos lo que hacen es que nos protegen. ¿Por qué? Porque nos permiten mantener nuestra relación con Dios. Los mandamientos son los que nos permiten que hagamos las cosas o mejor dicho, que no hagamos las cosas que son contrarias al amor de Dios, que son contrarias a su plan perfecto. Entonces por eso la fe no limita nuestra voluntad, sino que cuando nosotros creemos en Dios y le amamos y tratamos de vivir en su presencia, pues todo lo contrario, esto potencia nuestra libertad. Nunca soy más libre que cuando estoy en una mayor relación con Dios. Exacto. Nunca soy más libre que cuando dentro de mi libertad decido. Decía San José María de Escribá que no hay razón más divina que decir porque me da la gana. O sea, tú de verdad que es bastante capcioso, porque cuando te da la gana es porque te sale de adentro hacerlo, no porque te dijeron hacerlo. Y eso de verdad que me encanta. Y Cristo pues invitó a la fe y a la conversión y nunca forzó a nadie, jamás. O sea, dio testimonio de la verdad, pero no quiso nunca imponerla por la fuerza. Ahí pues me acuerdo del cuadro de la puerta, que mira que estoy a la puerta y llamo, pero la puerta no se abre por fuera, sino desde dentro, donde estamos nosotros solo somos los que podemos abrirle la puerta a Jesús. Y también la fe nos ayuda a ser felices. Es más feliz el que cree si vive de acuerdo con lo que cree. Y ahí lo primero es que hay que creer en algo. Y nosotros, qué bueno que tenemos la fe, tenemos el catecismo, tenemos todos los dogmas de la iglesia. Y luego cuando podemos unir esa fe y esas creencias a vivirlas, a tener una vida que vaya acorde con eso, pues somos felices porque somos íntegros, somos coherentes. Y la verdad que hay premio. Y saber que tenemos el premio del cielo viviendo esa fe, pues qué mayor felicidad nos vamos a tener. Así es, y el que vive de acuerdo con esta verdad de que la fe nos hace libres y nos hace felices, pues el que vive de acuerdo a estas verdades, indudablemente que puede vivir una vida de plenitud ya aquí en la tierra, pero también podrá vivir una vida de plenitud allá en el cielo. Vamos a una breve pausa musical para luego continuar con el último segmento de tu programa Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ahora lo que podemos hacer es tratar de la 3 y la 14 y la 15. Y que yo lo veo más manejable que Son 5 y vamos a hacer un mensaje de una invitación, un mensaje, hacer resumen sin tener que ir punto por punto, solo por punto, como una invitación a conservar la fe. Porque bueno, ¿cómo se conserva la fe? Bueno, la fe se conectándola con los sacramentos, conectándola con la oración. Vamos a hacer algo, vamos a ir primero otra, y siguiente.
separamos de Dios con oración. Mantenerse el alimento sano. Formación. Mira, pero eso no lo trata. Sí, eso lo hacemos justo antes de la Sí. Pero vamos a compartir con la Vamos a entrar antes de que se acabe la canción. Ahora. ¿Eh? Cuando baje el coro entramos. Que la fe, muy bonito, etcétera. Pero no es algo que se puede disfrutar. Es algo que se puede disfrutar, tiene que conservar. Claro. Vamos. Ahora. La canción no va a bajar. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nos quedan apenas 2 minutitos para completar y hemos hablado sobre la importancia de la vida de fe en la iglesia, la importancia de la vida de fe en nosotros, cómo nosotros tenemos que proteger la fe, cómo tenemos que cuidarla. Pero ahora vamos a dar unos puntos bien específicos que nos ayuden a conservar la fe. ¿Cómo podemos conservar la fe? Exactamente. Pues el primer paso es los sacramentos. Y lo bueno es que cuando estamos cumpliendo con los mandamientos, pues los sacramentos lo vamos haciendo bastante bien porque estamos dispuestos y listos para ellos. La comunión, súper importante, la confesión semanal, mensual, lo más frecuente posible. Y el sacramento es el alimento que nosotros tenemos para conservar esa fe. Así es. Otro punto importante para nosotros poder conservar la fe es la oración. Estar en comunicación constante con el Señor. El llamado es a nosotros tener una oración personal diaria. La oración comunitaria es importante, es buena, es beneficiosa, pero la personal es la nuestra. Sacar un momento del día, inicia con 5 minutos y luego verás que ya 5 no serán suficientes, sino 10, 15, y en menos tiempo del que tú crees, ya estarás orando grandes tiempos y disfrutando de la plenitud de estar en comunión y en comunicación permanente con Dios. Así es. Y lo siguiente es ver cómo Jesucristo en su camino todo era movimiento. Entonces la fe que no se ejercita pues se atrofia como si fuera un músculo, se enferma, como un cuerpo que nunca se mueve, como cuando está alguien postrado en cama. La acción es lo que nos lleva a que esa fe se mantenga viva, el apostolado, las personas que son misioneras, estar siempre en una fe que se está moviendo, como el agua cuando se queda posada pues se daña, pues tener una fe y una creencia que nos lleva al encuentro. Así es. Y por último, pues, formación, formarnos. La iglesia es rica en doctrina, rica en conocimiento para todos los públicos, gustos, colores y sabores. Está en lenguajes muy complicados y en lenguajes muy sencillos. Está en lenguaje gráfico y está en lenguaje de letras puras. Así que tenemos todos los recursos necesarios para poder formarnos y conocer más nuestra fe, porque nadie ama lo que no conoce. Y estamos llamados a conocer nuestra fe para poder defenderla. En este tiempo en el que estamos recibiendo tantos ataques a la fe, pues es el tiempo en el que nosotros tenemos que formarnos. El Espíritu Santo nos asiste, pero si le ponemos materia prima para que nos asista, su asistencia es mucho más efectiva. Así que hemos llegado, hermanos, al final de nuestro programa y terminamos, no sin antes presentarle las intenciones de todos los hermanos que nos han llamado y los que nos han escrito a través de las redes sociales. Presentamos, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por haber resucitado. Gracias porque con la resurrección tú le das razón a nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque la resurrección es una certeza que tenemos. Ni siquiera hace falta que tengamos fe en ella, pero sí le da razón a nuestra fe. Y queremos pedirte, Señor, en este día,
por estos hermanos que nos han llamado en el día de hoy, por Nelson, que pide oración por la salud de su esposa Doris. Pedimos a todos los hermanos que nos escuchan que se unan en oración por esta pareja. También Christopher pide oración por su vecina y pide oración por su papá, Francisco, y oración por toda su familia. También te pedimos, Señor, por todas las familias dominicanas. En este tiempo en el que estamos recibiendo tantos ataques, hemos hablado reiteradas veces aquí en el programa sobre todas estas agendas, estas intenciones de socavar los cimientos de la familia. Te pedimos, Señor, que nos protejas. Abre nuestros ojos, regálanos tu gracia y permítenos, Señor, ser personas que procuremos diligentemente crecer y madurar nuestra fe, para que con esa fe viva que nos regales tú, Señor, por medio de la gracia, podamos dar frutos y comunicarnos con los demás. También te pedimos, Señor, por la operación de corazón abierto que nos envía nuestra hermana Consuelo del Pilar Linares. Todo esto, Señor, te lo presentamos a ti, por la intercesión de nuestra Madre María, a ti, Señor, que nos amas, que nos cuidas y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermanos, gracias por su sintonía y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.